Hola y bienvenido a mi canal donde hablamos de las inversiones y de todas las temáticas relacionadas con el dinero o el emprendimiento en República Dominicana. Entonces la pregunta de hoy es ¿cuál es el patrimonio de los dominicanos y el ingreso promedio en República Dominicana? Para eso yo fui a buscar los datos más precisos que hay, que es el World Inequality Database, donde se reagrupan todas esas informaciones sobre el patrimonio promedio, medio, el ingreso promedio y medio de los dominicanos. Es una base de datos abierta y que permite ver muchos datos interesantes. Entre estos datos hay uno que me chocó, es que el 10% más pobre de la población dominicana tiene un patrimonio neto negativo, o sea que tiene más deudas que activos. Y del otro lado de la escala, el 10% más rico de los habitantes de República Dominicana tienen un patrimonio promedio de más de 16 millones de pesos dominicanos. Hay una diferencia enorme entre los dos y tal vez te interesa saber dónde te ubicas en la escala salarial o patrimonial de República Dominicana, y si es el caso, este video es para ti. Entonces, la primera clase es lo que estábamos hablando, el 10% más pobre. Entonces, el 10% más pobre tienen deudas superiores a sus activos casi de 40,000 pesos dominicanos. Entonces, en esas categorías de la población encontramos muchos trabajadores informales, personas incluso que no tienen dinero, en grandes dificultades, que participan en los programas sociales del gobierno como Supérate, Bono Gas y otros programas que existen. Esta población tiene incluso dificultad para alimentarse a veces, comer carne, comer una alimentación diversificada, y se encuentra en grandes dificultades. Esa población se encuentra especialmente en las zonas rurales y en las zonas urbanas más periféricas. Esta categoría de la población tampoco ha visto su nivel de vida subir en los últimos años, ya que su deuda ha crecido con el tiempo entre 2020 y 2024, y es realmente motivo de gran preocupación porque ese segmento de la población se queda al margen del crecimiento de los últimos años en República Dominicana. A nivel del ingreso, entonces ahí le tengo que precisar, el ingreso es el monto de dinero que perciben cada mes, un salario, algo que es el ingreso mensual que ustedes perciben, mientras que el patrimonio son la totalidad de los activos que tienen: carro, casas, apartamentos, certificados financieros, en fin, pueden ser muchas cosas, pero entonces eso es el patrimonio. Entonces su patrimonio es negativo, pero su ingreso mensual no es negativo. Su ingreso mensual después de los impuestos es de 3,200 pesos mensuales, que es muy poco, y entonces tiene que acudir también a la solidaridad dentro de la familia. La segunda clase que encontramos es la clase media. Y entonces, para tener una idea aproximada de cuánto cobra la clase media, vamos a tomar un individuo que es exactamente donde el 50% percibe menos y el 50% percibe más que él, y el 50% tiene menos patrimonio y el 50% más patrimonio. Eso es lo que se llama el ingreso mediano y el patrimonio mediano, que no hay que confundir con el patrimonio promedio, y veremos después qué significa. Entonces, ese individuo que está justo en el medio de la sociedad tiene un salario de más o menos 35,000 pesos mensuales. Su patrimonio es de 970,000 pesos dominicanos. Tiene deudas, pero tiene también activos. El dominicano promedio, su principal activo es la vivienda. Por eso que tiene un patrimonio tan alto, porque el alojamiento donde vive muchas veces es de él, o más bien es de él y parte del banco, porque muchas veces lo compra con bono primera vivienda y con préstamos hipotecarios. Sin embargo, aquí hay que resaltar algo.
Si el salario mediano es de casi 35,000 pesos, el ingreso promedio del hogar es de 48,000 pesos. Ahí se produce una diferencia muy grande entre el promedio y el mediano. ¿Por qué? Porque los que cobran más en República Dominicana, el 0,1% o el 1% más rico, tiene ingresos muy superiores al resto de la población. Y a eso hace que el promedio es mucho más alto que el salario mediano. Pero 50% de la población cobra menos de 35,000 y 50% de la población cobra más de 35,000. Y eso permite también tener un acercamiento más justo, porque pueden tener una persona que cobra, por ejemplo, 10 millones de pesos mensual y todo el resto de la población 100 pesos, entonces van a encontrar un ingreso promedio muy alto cuando en realidad el mediano está muy bajo, está más cerca de los 100. Entonces permite evitar este tipo de desajuste. Entonces esa es la clase media y vamos ahora con el 10% más rico de la población dominicana. La otra categoría que vamos a analizar es la del 10% más rico. El 10% más rico tiene ingresos promedios que empiezan a 140,000 pesos mensuales y tiene un patrimonio promedio de casi 17 millones, exactamente 16,700,000 pesos dominicanos. Hay que ver que hay una diferencia entre el promedio y el patrimonio mínimo que tienen que tener para llegar en esta clase, ya que para entrar en esa categoría del 10% necesitan un patrimonio mínimo de 6 millones de pesos. Pero el patrimonio promedio, cuando se observan los más ricos de esta clase y se toman en cuenta, el promedio es mucho más elevado, está a casi 17 millones de pesos. ¿De qué se compone este patrimonio? De la vivienda, que tiene un lugar importante en este 10%, pero también de otros activos que no se veían en las clases anteriores, en particular acciones, partes de empresa, patrimonio también profesional, como un gabinete para un médico, un lugar de trabajo para una profesión liberal como los abogados. Entonces ahí entran en esa categoría del 10%. Pero este patrimonio es muy modesto comparado con el 1% de la población que más cobra. El 1% tiene ingresos que se disparan y un patrimonio también. El patrimonio promedio es de 28 millones de pesos dominicanos para el 1% más rico y con ingresos mensuales que también se disparan a más de 200,000 pesos mensuales. Entonces, esta categoría de la población vive principalmente en Santo Domingo, Punta Cana y Santiago. Son las tres zonas que más representación tienen de esa categoría de la población y son mayormente empresarios, muy altos funcionarios del Estado, y en esa categoría ya van a ver que hay una diferencia con las otras clases sociales, es que la gente tiende a ser más vieja. ¿Por qué? Porque para alcanzar ese nivel de ingreso no lo pueden tener solamente con un salario, necesitan también activos, recursos financieros y una acumulación del capital. Y lo que pasa es que las personas ya con edad más avanzada, de 60 años, obviamente tuvieron tiempo de tener una acumulación del capital mucho mayor a los de jóvenes que tienen 20 o 30 y que tienen solamente 10 o 15 años trabajando. Esta categoría de la población es muy minoritaria. Estamos hablando de una persona de 100 que tiene tales ingresos, pero aún más raro, una persona sobre 10,000 entra en la categoría del 0,01%. Y ahí sí el patrimonio es impresionante. Ya llegamos a un patrimonio que cuenta más o menos 70 millones de pesos como mínimo y que tiene un patrimonio promedio de 1.300 millones de pesos, con ingresos mensuales que ya alcanzan el 1.000.000 de pesos mensual. Esa categoría es muy rara, tenemos solamente 1.000 personas, más o menos 1.100, 1.200 personas en toda República Dominicana que alcanzan ese nivel. Ahí se encuentran la gente más rica de República Dominicana, estrellas de cine, deportistas muy famosos, empresarios de grandes empresas como Corripio o Sanama. Y entonces en esa categoría ya tiene un nivel de vida que no tiene nada que ver con el resto de la población. Estamos hablando de patrimonios muy raros, pero extremadamente elevados y no hay muchas personas en esta categoría. Y para alcanzar esa categoría es probable que no lo pueda conseguir con un trabajo o creando su propia empresa, ya que buena parte de esta clase viene de herencias
o de algo que no se puede controlar, ya ser una estrella de películas de Hollywood o un gran jugador de béisbol, también puede llevar a entrar en esta categoría. Para terminar, yo quería hacer unos comentarios de todo eso. La cuestión de este video no es de saber si la desigualdad es normal, anormal, qué es lo que lo ha provocado, es simplemente hacer una descripción y que se pueden ubicar más o menos en esa escala. Hay que entender una cosa, en función de su edad va a ser más probable que entre en una categoría u otra. Más van avanzando en la edad, más su patrimonio va a ser mayor. Más joven, más es probable que tenga un patrimonio menor. Otros de los factores son los estudios, el acceso a la educación y también la zona donde está viviendo. Y ahí hay otro factor que tienen que tomar en cuenta. No es lo mismo tener un mismo nivel de ingreso en el centro de Santo Domingo que en una zona rural, ya que tiene acceso a alimentos, a tarifas más económicas generalmente en el campo. Entonces, todos esos factores tienen que enderezarse en ese cálculo y por eso es tan difícil calcular realmente cuál es la desigualdad. La desigualdad existe, tiene factores económicos, de edad, de categoría social, de origen social, de acumulación del capital. Y entonces ya espero que se han podido ubicar más o menos en esa escala de ingreso y de patrimonio de este video. Y espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like si les gusta este trabajo. Y no olviden ponerme en los comentarios ideas de videos que podría grabar próximamente.